La paz de Dios sea con todos ustedes, amados hermanos. Dios siga bendiciendo sus vidas abundantemente. En esta, en esta tarde estamos concluyendo nuestro Congreso General de Adultos Mayores y no podemos en ningún momento negar que la bendición de Dios ha sido abundante sobre nuestras vidas, que las expectativas que teníamos de esta actividad, de este congreso, ha rebasado por mucho, de verdad, lo que nosotros como Secretaría del Ministerio Espiritual teníamos en mente, y le damos gracias a Dios. De verdad, vemos que se cumple su palabra, que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bendito sea Dios, siempre con todo nuestro corazón. En esta tarde, amados hermanos, aparte de entregarles un saludo a todos y cada uno de los pastores y ministras que están con nosotros, los pastores presbiteriales, a todos y cada uno de ustedes, quiero también entregarles un saludo de parte de nuestro hermano Aarón Cortés, nuestro pastor general, quien no está con nosotros porque él está viajando a los Estados Unidos para atender un compromiso ministerial en la parte este de este país, y deseamos que el Señor prospere abundantemente su vida, su ministerio, y bendiga también a nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. Vamos a abordar nuestro tema, como ya lo decía mi hermana Emita. Nuestro tema de esta noche tiene como, bueno, no es noche, es tarde, tiene como título: Nuestra salvación está cerca. Y está basado en el pasaje escritural de la carta a los Romanos, en su capítulo 13, sus versos del 11 al 14. Y vamos a ver aquí en la pantalla nuestro pasaje. ¿Me puede decir, hermana Emita, si se ve la presentación? Sí, hermano, sí se ve. Gracias. Bueno, amados hermanos, si usted tiene su Biblia, puede leerlo allí en su Biblia, y si no, pues lo puede leer aquí en la pantalla. Vamos a leer juntos nuestro pasaje. Dice de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el pasaje que se nos ha asignado para abordar este tema. Repito, nuestra salvación está cerca. Y hemos estado a lo largo de este congreso, de estos 3 días, hablando una y otra vez del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en esta tierra. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Pero después de haberse presentado vivo ante sus discípulos, Él les dijo que regresaría. Y si el Señor Jesucristo ha cumplido todas sus promesas en nuestras vidas, creemos fielmente
que Él también cumplirá esta. Y un día muy pronto, Cristo volverá. Esta carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo allá por el año 57, a principios de esta era. Esto, según los estudiosos, lo hizo a finales de su tercer viaje misionero. Y en esta carta, el apóstol Pablo, de una manera muy especial, desarrolla ampliamente la doctrina de la salvación por medio de Jesucristo. Qué importante es que nosotros tengamos siempre presente que no hay otro nombre. Fíjese bien, usted lo debe de tener siempre claro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Solamente Él es el Salvador del mundo. Aparte de el desarrollo que hace el apóstol Pablo de la doctrina de la salvación, que también conocemos como soteriología, en esta carta él aborda los problemas de diferencias que había en aquellos tiempos entre los cristianos judíos y los cristianos no judíos. Y el pasaje en particular, este que hoy nos ocupa, es un llamado a todos los cristianos a estar preparados para ese día del retorno de Jesucristo que cada vez está más cercano. Quisiera que meditáramos un poco en estas dos preguntas. En este momento en donde nos encontramos, tal vez en el hogar, muchos de ustedes están congregados en el templo, pero yo les invito, amados hermanos, que meditemos en estas dos preguntas. La primera de ellas, ¿estamos preparados para nuestro encuentro con el Señor? Usted en particular, ya no lo veamos de manera general, sino de una manera muy particular. Usted en particular está preparado o está preparada para su encuentro con el Señor. Independientemente de cuál sea la respuesta, que creo yo que la mayoría de nosotros diríamos que sí. Viene otra pregunta que nos lleva un poquito más allá de una respuesta emotiva, de una respuesta reaccionaria, nos lleva un poquito más a fondo. La pregunta es, ¿cómo? Si usted dice que está preparado, si yo digo que estoy preparado, ¿cómo nos estamos preparando para pasar la eternidad con Cristo? ¿Cómo lo está haciendo usted? ¿De qué manera se está usted preparando? Vamos a analizar, vamos a desglosar un poquito todo el contenido que es bastante amplio de lo que este pasaje de las Escrituras nos está enseñando. Y en primer lugar, vamos a resaltar el énfasis que el apóstol Pablo está poniendo en el cercano regreso de Cristo. Y este pasaje nos dice primero, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Si nosotros nos remontamos en este momento, aquel tiempo cuando esa carta fue escrita, nos tenemos que regresar en el tiempo más de 2000 años. Si la carta, como dicen los estudiosos, se escribió por el año 50, entonces nosotros tenemos que regresarnos aproximadamente 2000 años, y el apóstol Pablo, en aquel tiempo el apóstol Pablo ya les estaba diciendo
a los cristianos de Roma que estuvieran atentos porque el regreso del Señor estaba mucho más cerca que el día en que ellos le recibieron como Salvador. Y esto tiene pues una gran lógica, porque cada día que va pasando, cada día que va transcurriendo, nos va acercando más a ese evento que tanto anhelamos con nuestro corazón. Si traemos esto a nuestra realidad actual, a su vida, a mi vida, yo no sé cuánto tiempo hace que usted recibió a Cristo como su Salvador en su corazón. En mi caso, pues ya tiene bastante. Recibí a Cristo como Salvador en mi corazón a los 15 años. Y ahora han pasado los años y yo tengo que estar consciente de que me queda menos tiempo, que falta más poco tiempo para que yo me encuentre con Cristo, para que Él regrese por nosotros. Estuvimos escuchando a nuestro hermano David Martínez en su exposición de la palabra, y él nos hizo un recuento de todas las cosas, de todos los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo y de los cuales la palabra de Dios nos da testimonio y que nos dejan ver que de acuerdo a las escrituras, amados hermanos, en verdad, Cristo viene muy pronto por su iglesia. Esto nos lleva al siguiente punto que considera también el apóstol Pablo. Y dice él, le dice a los romanos en ese momento, es hora de levantarnos del sueño. Esta expresión es un llamado. En aquellos tiempos, a los romanos, cristianos romanos, en este tiempo, la palabra es para nosotros. Usted lo sabe bien. Estamos terminando este mes de agosto, donde hemos celebrado la palabra de Dios que nos fue entregada, que nos fue revelada. Y esa palabra misma dice que el tiempo va a pasar, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. De tal manera que aunque esta carta se escribió hace muchos años para otros cristianos, el mensaje es el mismo, el mensaje no cambia. Y es un llamado de Dios para todos y cada uno de nosotros para estar atentos, para no descuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, para no vivir de manera relajada y ajenos a esta situación que es tan real. Cristo viene por nosotros. Qué maravilloso. Pero la pregunta está ahí. Si nuestra salvación está más cerca, cada día que pasa está más cerca, ¿cómo nos estamos preparando para nuestro encuentro con Cristo? Este pasaje maneja alegóricamente este asunto de la noche y el día, las tinieblas y la luz. La oscuridad, viéndolo de esta manera alegórica, la oscuridad representa el pecado, lo oculto, lo vergonzoso, lo inmoral. La claridad es lo limpio, lo puro, lo amable, lo correcto, lo que es agradable a Dios y lo que también no solamente es agradable a Dios, sino todas aquellas nuestras conductas que son de bendición para los que nos rodean. Dejar lo oscuro y andar en la luz, viéndolo de esta manera, sería
alejarnos del pecado y buscar cada día más hacer lo correcto, lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos desglosa algunos puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Él nos habla de que es tiempo de que vivamos honestamente. Si nosotros buscamos en algunas otras versiones de la palabra de Dios, nosotros consideramos ahorita el pasaje de la versión Reina Valera 60, fue el que leímos al principio, pero si nosotros buscamos otras versiones de la Biblia, vamos a tener más claridad sobre lo que se está aquí diciendo. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que nos conduzcamos honestamente, nos está invitando a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que estamos esperando el retorno de Cristo, que hagamos el bien, que hagamos lo que es correcto, que hagamos lo que es decente, teniendo plena conciencia de que Dios siempre está viéndonos. Nuestro Dios es omnipresente y todas las cosas, todo lo creado, está siempre delante de Él. Usted y yo siempre estamos delante de Él. Ya el rey David lo decía, no hay lugar a donde podamos huir de su presencia. Si nos fuéramos a lo más alto, ahí está. Si nos fuéramos a lo más bajo, ahí está el Señor. Siempre, siempre, amado hermano, amada hermana, siempre tengamos conciencia que estamos en la presencia de Dios. No importa que estemos en lo más oscuro, ahí está Dios viéndonos. Por eso el llamado del apóstol Pablo es para que seamos honestos. Nos dice también que no andemos en glotonerías y borracheras. Regresando un poco al asunto de los romanos, había un problema. Después de que el emperador romano ordenó que todos los judíos salieran de Roma, se quedaron solo los cristianos que no eran judíos y se fueron agregando a la iglesia otros más que tampoco eran judíos. Pero como ellos venían con otras prácticas no cristianas y como estaban en un lugar tan lleno de idolatría, tan lleno de inmoralidad, entonces ellos empezaron a darse a la forma de vida, al estilo de vida de los romanos de aquel tiempo. Y por eso el apóstol Pablo les escribe de una manera muy directa que tengan cuidado, que no anden en estas cosas, que no vivan unas vidas tan relajadas, tan llenas de vicios. Hace un momento en la cápsula que veíamos, se nos decía que había algunas sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, y decía la hermana el tabaco, el vino, y después dijo, lo más seguro es que no sabemos. La verdad es que no sabemos. No sabemos si aquí en esta reunión haya hermanos que tengan muy poco tiempo de haber recibido a Cristo en su corazón, de haberse acercado a la iglesia y que todavía estén batallando con estos problemas, que todavía tengan problemas con el tabaco, que todavía tengan problemas con el alcohol o que tengan otro tipo de problemas, otro tipo de vicios. El llamado de Dios para nosotros que estamos esperando el retorno de Cristo, es que tengamos cuidado
y no andemos en esas cosas, porque esas cosas, aparte de que nos dañan, no agradan a Dios. Dice también el apóstol Pablo, no andemos en lujurias ni lascivias. Y esto tiene que ver directamente con el asunto moral, con el asunto sexual, con el asunto del libertinaje. A veces pensamos que estos temas son para que los tratemos con la juventud, para que los tratemos con los hermanos maduros, pero con los hermanos adultos mayores, sí, sí. La experiencia pastoral que tenemos nos hace ver que sí es necesario, porque aún nosotros como adultos mayores llegamos a batallar con este tipo de problemas, sean hombres o sean mujeres. Y por eso el apóstol Pablo, al escribir esto a los romanos, les llamaba directamente a tener cuidado de su vida moral. De la misma manera, hermanos amados, nosotros en este tiempo que estamos todavía mucho más cerca de nuestro encuentro con Cristo que los romanos del año 57, qué importante es que tengamos cuidado de nuestra vida moral en todo momento, en todo tiempo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que hacemos. Cuidemos nuestra vida moral, mantengámonos limpios, sin mancha. Dice el apóstol Pablo, escribiendo también a la iglesia de Éfeso, que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que nuestra vida esté así, sin mancha, sin arruga, sin nada que nos estorbe para irnos con Cristo. Por último, el apóstol Pablo recomienda que no andemos en contiendas ni en envidias. Esto nos lleva a nuestra relación social, a nuestro trato con los que nos rodean. Y tal vez a la mayoría de nosotros en estos momentos nos rodea más nuestra familia, pero también tenemos amigos, también tenemos a los hermanos de la iglesia. Y qué importante es que nosotros mantengamos nuestras relaciones como el Señor nos ha mandado, relaciones fraternales en el amor ágape que el Señor nos ha mandado. Que podamos nosotros vivir en relación con nuestros familiares, con los que nos rodean, en paz, sin pleitos, sin rencores, sin situaciones que dañen nuestras relaciones. No solamente es que, 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 que nosotros tengamos en mente que solo importa Dios y yo, no. Dios nos ha mandado a que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, pero a los que nos rodean, que los amemos también como a nosotros mismos. Y qué importante es, amados hermanos, que en esta edad de adultos mayores en la que estamos, cuidemos nuestro carácter, porque muchas veces nos volvemos explosivos y a veces hasta somos agresivos con la gente que nos rodea. Decían que llegar a esta etapa de adultos mayores es como volver a ser como niños. Y a veces los niños son así, son difíciles, son berrinchudos. No seamos nosotros así. Si tenemos a Cristo en el corazón, tengamos cuidado de nuestra manera de relacionarnos con los que nos rodean. Y por último, el apóstol Pablo nos da a nosotros la clave para poder
mantenernos libres de todas estas cosas que contaminan. Y Él dice que nos vistamos del Señor, que nos cubramos del Señor. El Señor Jesús, quien murió por nosotros, nos da el poder para vencer todas estas situaciones. Somos débiles. Hermanos amados, qué importante es que reconozcamos que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, porque somos débiles, porque tenemos una naturaleza que es dada de continuo al mal. Y es por eso que dice el apóstol Pablo que tenemos que vestirnos del Señor, que tenemos que cubrirnos del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús sí venció a la muerte, venció el pecado y está dispuesto ahí para que nosotros cuando recurramos a Él nos dé la victoria sobre todas estas situaciones, no solamente sobre la adversidad, no solamente sobre la enfermedad, sino sobre estos problemas con los que luchamos constantemente por nuestra propia naturaleza. Él tiene el poder para guardarnos sin caída. Necesitamos recurrir a Él y la manera en que nosotros podemos estar vestidos, revestidos, cubiertos del Señor Jesús es viviendo una vida de oración, que debe de ser la que nos mantenga en una comunión cada vez más estrecha con el Señor Jesús. Una vida de oración más abundante cada día, más profunda cada día. Que realmente, amados hermanos, nosotros como adultos mayores aprovechemos el tiempo para ir al Señor Jesús y tener una convivencia, una relación personal con el Señor Jesús como nuestro mejor amigo. Él es nuestro mejor amigo. Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, pero es nuestro mejor amigo. Llenémonos de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Yo sé que algunos de nosotros ya tenemos problemas visuales, ya no podemos tan fácilmente leer la Biblia, o ya tenemos problemas auditivos, ya no podemos oír tan fácilmente. Hermano, busquemos la manera que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos nos lean la palabra del Señor. Y algo que va a ayudar mucho a nuestro corazón es memorizar la palabra de Dios. Usted puede memorizar la palabra de Dios para que esa palabra la tenga usted en su mente, para que esa palabra la tengamos en el corazón, para que esa palabra nos guíe. Dice la Escritura, es una lámpara, una lumbrera que alumbra nuestro camino. Si la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ayudará para mantenernos como el Señor nos pide. Y que todas estas cosas de las que hemos hablado que no le agradan al Señor, podamos nosotros también desecharlas de nuestra vida, porque Cristo viene pronto por nosotros. Amados hermanos, tengamos conciencia de esto. Nosotros en particular los adultos mayores, estamos más cerca de encontrarnos con Cristo. Yo lo he expresado y algunos hermanos me dicen, hermano, no diga eso, pero ¿por qué no vamos a decir si es la realidad? Mire, la palabra de Dios dice que los años de nuestra edad son 70. El promedio de edad del hombre son 70 años. Y dice la Escritura que tal vez algunos logren más, 80 o más, aunque esos 80 ya son un problema, una carga, es muy difícil. Pero si nosotros tomamos conciencia de que el promedio de edad son 70, mire hermano, a mí entonces me quedan 8. Y yo tengo que estar consciente de que me quedan 8. Si Cristo no viene antes por su iglesia, si
Si yo no me muero por una enfermedad o por un accidente, yo tengo que tener conciencia de que me quedan 8 años, de acuerdo a la palabra, para encontrarme con Cristo. Y yo debo de estar consciente y debo de estar preparándome para ese encuentro, preparándome para poder verle, preparándome para estar con Él por toda la eternidad. Todo este congreso ha girado en torno a eso, para que usted y yo estemos preparados, que no le tengamos temor a la muerte. Si usted tiene temor, yo le quiero pedir que en esta hora medite. La Biblia dice que en el amor no hay temor. Dios es amor. Y si usted está en Dios, no tiene por qué temer. No tiene por qué temer la muerte. La muerte solamente es un paso para que lleguemos a la eternidad. Deseche usted todo temor. Tomemos conciencia del tiempo que nos queda y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Como conclusión, quiero decir, el Señor Jesús viene pronto a nuestro encuentro. Preparémonos, hermanos. Preparémonos haciendo el bien y desechando el mal, con un corazón lleno de esperanza y con el ardiente deseo de ver a nuestro Salvador cara a cara. ¿Usted quiere verlo? Yo sí quiero verlo. ¿Cuándo quiere verlo? Yo quiero verlo lo más pronto que sea posible. Y si es así también con usted, preparémonos. De verdad, Cristo viene pronto. El Señor les bendiga. Adelante, hermanos. Amén.